Vamos a ver ahora qué es una máscara de red y cuáles son las máscaras por default de cada clase. Una máscara es lo que le indica a la computadora cuál es la parte que simboliza la red en una dirección IP y cuál es la parte de la dirección IP que representa los hosts. Fíjense aquí que la clase A, la máscara por default es 255.0.0.0. La clase B, la máscara por default es 255.255.0.0. Y la clase C, la máscara por default es 255.255.255.0. Aquí está la importancia de convertir de decimal a binario. Recuerden que la computadora trabajan con número binario y nosotros los humanos trabajamos con número decimal. Por lo tanto, nosotros siempre vemos estos números aquí, pero la máquina no ven esos números. Con la máscara, por ejemplo, fíjense que este valor aquí en decimal, 255.255.00, identifica lo que es una máscara por default de una clase A. Una computadora en una máscara coloca todos los bits que tienen un 1, van a representar la red. Los bits en 1 son la red. Y los bits que son 0 representan los hosts. Si ustedes se fijan aquí, esta máscara por default, vamos a borrar aquí. Vamos, por ejemplo, a tomar la clase A. Ese valor de ese octeto que se encuentra ahí es todo puesto en 1, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los 8 bits en el primer octeto se encuentran en 1 y eso equivale a 255. Y todos los bits en el segundo octeto son 0, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el tercer octeto aquí son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el último octeto son 0 también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, esta máscara decimal es lo mismo que esta máscara en binario aquí. 0.0.0. 255.000 es lo mismo que el primer octeto puesto en 1, este es 0, este es 0 y este es 0. Por lo tanto, la máquina, para determinar en una dirección IP, recuerden que una dirección IP tiene 32 bits. 32 bits. Y una máscara tiene 32 bits. Tiene la misma longitud que una dirección IP. Entonces, si la máscara de una clase A, el primer octeto es todos los bits en 1, significa que el primer octeto es la red. Y que todo lo que están en 0 son la parte de host. Todo esto es host. Este es el significado de la máscara, que le dice a la máquina, todo lo que esté en 1 va a ser la red y todo lo que esté en 0 va a ser computadora. El objetivo aquí es aprenderse la máscara por default de la clase. La máscara por default de la clase A es 255.000. Y la máscara de la clase B es 255.000. Recuerden que la clase A, el primer octeto, recuerden que una dirección IP tiene 4 octetos, perdón, y que la clase A, el primer octeto aquí es el que define a qué clase pertenece una dirección IP. Por ejemplo, tenemos aquí una dirección IP, vamos a suponer 10.0.0.0. El primer octeto define la clase y el número, el rango que esté aquí, el primer octeto, define a qué clase pertenece. Por ejemplo, si el primer número aquí se encuentra en el rango entre 1 y 126, su valor del primer octeto es clase A. Si se encuentra entre 128 y 191, es clase B. Y se encuentra entre 192 y 223, entonces clase C. Pero eso es para nosotros los humanos, que determinamos la clase fijándonos en el primer octeto de una dirección IP. La máquina o los routers utilizan la máscara y todo lo que esté en 1, como yo le indiqué aquí, determina la red.
y la parte que esté en 0 determina la computadora. Vamos a ver ahora un ejemplo con clase B aquí. Por ejemplo, en la clase B, si se fijan, la máscara por default es 255, 255, 00. El equivalente en binario de esta máscara que está aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fíjense que este octeto puesto en 1 todo es 255. Este puesto en 1 aquí es 255. Este es 0 y este es 0 aquí. Por lo tanto, los dos primeros octetos representan la red en una clase B y los dos últimos la parte de host. En una clase C, esta máscara en binario representaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aquí. Esto sería 255, 255, 255, 0. Esto es equivalente a una máscara en binario así. Este es el uso de la máscara y es indicarle a los equipos de los 32 bits. Fíjense que en una clase C, de los 32 bits que tiene una dirección IP, 24, que son 8 y 8, representan la red y los últimos 8 representan la parte de computadora. En una clase B, los primeros 16 son la red y los demás 16 son la parte de computadora. Aquí los primeros 8 son la parte de red en la clase A y los últimos 24 son la parte de computadora. Básicamente esto es la definición de máscara y la repito de nuevo. La máscara es lo que le indica a un equipo, a una computadora, a un router de los 32 bits, cuáles bits pertenecen, cuáles bits simbolizan la red y cuáles bits simbolizan la parte de host. Todo lo que se encuentra en 1 es la red y todo lo que se encuentra en 0 es la parte de computadora, host. Y la máscara por default, tienen que memorizarse esto aquí porque si no, no van a poder subnetear bien. La clase A, su máscara por default es 255.000. La clase B es 255.255.000. Y la clase C, 255.255.000. Vamos a ver ahora una serie de direcciones IP y vamos a determinar cuál es su máscara de red por default. Vamos ahora a hacer una serie de ejercicios para determinar cuál es la máscara por default de una determinada dirección IP. Si por ejemplo me dan la siguiente dirección IP, 177.100.18.4 y me dicen cuál es la máscara por default de esta dirección IP. Bueno, yo lo primero que tengo que determinar es aquí en el primer octeto a qué clase pertenece. Y para yo saber a qué clase pertenece esta dirección IP, yo debo de saberme los rangos que determinan la clase. Si se recuerdan, si el primer octeto se encuentra entre 1 y 126, es clase A. Clase A. Si es entre 128 y 191, es clase B. Y si es entre 192 y 223, es clase C. Por lo tanto, esta dirección aquí es de clase B. Si es de clase B, su máscara por default entonces 255.255.0.0. Vamos a ver otro ejemplo. Si me dan a mí esta dirección IP aquí, 192, vamos a borrar esto. Si me dan la dirección IP 192.12.35.105 y me dicen ¿cuál es la máscara por default de esta dirección IP? El procedimiento es el siguiente. Tomamos el primer octeto y en base al valor que tenga el primer octeto determinamos a qué clase pertenece. Yo sé que la clase C es entre 192
y 223. Por lo tanto, esta dirección IP es de clase C. Si es de clase C, la máscara por default es 255, 255, 255, 0. ¿Por qué? Porque una clase C me indica a mí que el primero, el segundo y el tercer octeto, estos tres, identifican la parte de red y este último es la parte de computadora, que es lo mismo que me dice la máscara aquí. La máscara aquí me dice que 255 es equivalente en binario a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ese 255 es equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ese 255 es equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ese 0 es equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aquí. Y yo sé, porque ya lo aprendí anteriormente, que todos los bits en una máscara que tengan un 1 son la red. Y en una máscara los bits que tienen 0 son la computadora, los hosts. Y de esta forma que yo puedo determinar cuál es la máscara por default de una clase de dirección IP o de una dirección IP determinada. Le adelanto que para hacer subnetting o subred, hacer el cálculo de dividir una red en redes más pequeñas, el primer paso es ver la dirección IP, determinar su clase y a partir de la clase ver cuál es su máscara por default. Cuando tenemos ya la máscara por default, entonces comenzamos a pedir bit prestado de la parte de red de la dirección IP.